Buenos días, amados hermanos, hermanas de la iglesia, Betania. Dios les bendiga y todos aquellos que también están quizás conectados. Este sistema de estar haciendo estas prédicas virtuales también da la posibilidad de que uno pueda tener acceso a otras prédicas, visitar otras iglesias, coordinando los horarios. Y bueno, son algunas de las bendiciones que estamos disfrutando de este tiempo, ¿no? Claro que hay privaciones, hay tristeza por las cosas que se nos han quitado, pero también hay cosas nuevas que tenemos que considerarlas como una bendición y tenemos que aprender a disfrutarlas, ¿no? Por ejemplo, esto de poder tener acceso a tantas prédicas, a tantos mensajes, a tantos recursos que antes, por el tema de los horarios, por el tema de las distancias, a veces decíamos cómo me hubiera gustado estar o cómo me hubiera gustado escuchar de este tema o este hermano o esta hermana y no pude por tal o cual motivo. Bueno, ahora es más fácil y tenemos que darle gracias a Dios porque, como dije recién, si bien todo esto tiene su parte muy, podemos decir, adversa, muy triste, muy negativa, también tiene su parte linda y así es el Señor, ¿no? Nos va constantemente poniendo en diferentes situaciones. Pero un gusto, un placer poder comunicarnos una vez más, otro domingo, por la gracia del Señor, que podemos estar juntos compartiendo la palabra del Señor, sintiendo un poquitito la comunión como iglesia y alimentándonos, ¿sí? Más que nunca en este tiempo de tanta prueba, de tanta confusión, es cuando más necesitamos estar fortalecidos en la palabra del Señor. Espero que Dios esté haciendo sus milagros que siempre hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes, que estemos animados por su Espíritu, que estemos activos en su obra, en lo que esté al alcance de nuestras manos, y que estemos también anhelando, expectantes, lo que se vendrá. De alguna manera la iglesia del Señor está en espera de un semáforo, ¿sí? Bueno, está bien. Nosotros sabemos que las luces verdes, rojas y amarillas en verdad están en el cielo. Es Dios el que guía, el que permite, el que no permite, el que dice cuándo hay que avanzar y cuándo no. De alguna manera creo que en este tiempo la iglesia se asemeja a la congregación en el desierto, que estaba mirando la nube y la nube le decía cuándo avanzar y cuándo no avanzar. Estamos así a la espera de nuevas noticias, de cambios, y sabemos que por sobre todas esas cosas está el Señor. Y sí, nuestro corazón está expectante, está ansioso, desea recuperar lo que de alguna manera, no sé si decir hemos perdido o se nos ha quitado. Algo que creo que ya para todos no debe ser novedad porque lo estamos escuchando constantemente y es un hecho ya es un hecho, es esto que hoy se llama la nueva normalidad. O sea, al comienzo ustedes recordarán cuando empezamos la pandemia, muchos de nosotros decíamos, aún muchos predicadores, pastores publicaban, bueno, hay que esperar que todo vuelva a la normalidad. Yo creo que hoy ya nadie más dice eso. Todos estamos de acuerdo de que la normalidad, si cabe la palabra que disfrutábamos antes, ya no va a volver más. Hay una nueva normalidad a la cual el mundo va a tener que someterse y la iglesia de alguna manera va a tener que aceptar. Porque gran parte de estas nuevas disposiciones no son opcionales, son leyes y somos llamados a obedecer las leyes. Por eso digo que la iglesia va a tener que aceptar. No digo amoldarse, porque la Biblia es clara, ¿no es cierto? En Romanos dice, no os conforméis a este mundo. No digo amoldarse, porque también ese es otro riesgo que siempre estoy mencionando y quiero mencionar hoy también,
me da mucho temor de que hay muchos cristianos que están amoldándose o acomodándose a esta nueva normalidad y justificando su inoperancia, su pereza, su falta de creatividad para resetearse como iglesia en esta nueva etapa que estamos atravesando. Lo están justificando con vuelvo a repetir, esta nueva normalidad, estas leyes, estas órdenes, y no hacen cosas que tal vez sí se podrían hacer, que no están prohibidas, y tampoco las hacemos. Lo he hablado, esto lo quiero seguir mencionando. O sea, en resumen, hermanos, tenemos que aceptar, tenemos que atravesar esta prueba, pero no tenemos que irnos al otro extremo de que por motivo de esta situación, de esta pandemia, dejemos de hacer cosas que podemos hacer, que no se nos está prohibiendo hacer, pero que buscamos un justificativo para no hacer. Hoy más que nunca, hermanos, la iglesia del Señor, nuestra iglesia, los líderes de nuestras iglesias, nosotros, tenemos que estar reinventando estrategias de acción en lo que es cultos, evangelismo, enseñanza de la Biblia, discipulado y todo lo que hace a la estructura de una iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor tiene que reinventarse. Esto no es nuevo. Ustedes recuerdan que hace 2000 años, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, cuando el Señor Jesucristo instituyó la iglesia y los apóstoles prácticamente la organizaron con las doctrinas del Espíritu Santo, comenzó la persecución, prácticamente en la última etapa del Imperio Romano. Y una persecución mucho más cruel que la que hoy estamos recibiendo. Porque hoy es algo camuflado, pintado de derechos humanos, pintado de ayuda humanitaria, pintada de protocolos de salud, pero sabemos que en el fondo hay ambición y hay ansias de gobierno, hay genocidio, hay un espíritu totalmente ateo, pero bueno, está camuflado. En los tiempos primitivos de la iglesia, en el primer siglo, era evidente, no era camuflado. Había un Nerón totalmente loco, había un César que se creía Dios, que imprimía o acuñaba las monedas con el nombre al Dios César, que exigía que se refieran a él como Dios. Bueno, era una cosa mucho más fuerte que la que hoy estamos teniendo. Sin embargo, en medio de aquella, que para ellos fue aquella nueva normalidad, la iglesia primitiva tuvo que reinventarse y realizaba sus cultos en las catacumbas. Dejaron las calles, las plazas, los templos, las sinagogas y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y comenzaron a hacer cultos en catacumbas. Yo creo que en algún mensaje te lo sugerí, te lo vuelvo a mencionar, que trates de conseguir, de leer o descargarte de internet el libro El mártir de las catacumbas. Yo creo que hoy en día la iglesia del Señor necesita ese tipo de mártires que aprenda a reinventarse sin llegar a desobedecer las leyes del gobierno, repito, siempre y cuando no nos obliguen a desobedecer la ley de Dios. Ojo, porque también la Biblia tiene registro de que los propios apóstoles, cuando la prohibición llegó a que no prediquen, por ejemplo, ellos dijeron, juzguen ustedes si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. Y salieron de la confrontación que tuvieron con la ley y siguieron predicando. Entonces, hoy por hoy creo que no nos están obligando a ir en contra de la ley de Dios. Pero si esta nueva normalidad sigue avanzando y nos obliga a ir en contra de la ley de Dios, nuestra respuesta va a tener que ser muy diferente a la que hoy estamos teniendo. Pero hoy creo que aún no hemos llegado a ese punto, pero vuelvo a repetir, tampoco tenemos que acomodarnos de una manera tibia, el facilismo, la inoperancia y dejar de hacer cosas que sí podemos estar haciendo. Por eso, recordad que hace un mes aproximadamente, un mes y medio, yo me referí también en un culto dominical a ese pasaje tan lindo en que el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Sean estratégicos, sean inteligentes para ver cómo reaccionar frente a esta nueva normalidad que se nos está imponiendo. Hoy quiero que nos
refiramos justamente a esta etapa que me refería recién, que mencionaba recién, donde el apóstol Pablo abre su corazón y él en la segunda carta que escribe a la iglesia de Corinto, podés ir buscando ahí en tu Biblia, la segunda carta que él escribe a la iglesia de Corinto, él abre su corazón y explica o expone cuáles son sus principios de acción frente a la oposición que él estaba recibiendo. ¿Cuáles son sus principios de acción? ¿Qué oposición? Bueno, persecución de los judíos. No te olvides que Pablo era un acérrimo judío y en medio de un encargo de parte de los máximos líderes judíos de ir a encarcelar cristianos, recordarás, camino a Damasco, él se convierte al cristianismo y abandona el judaísmo, y los líderes religiosos que lo habían enviado se sienten traicionados. En ese mismo contexto, Pablo es perseguido por los romanos por el simple hecho que mencionaba recién de que los romanos perseguían a los cristianos. Entonces, desde el momento que Pablo se identifica con Cristo y con la iglesia de Cristo, Roma lo comienza a perseguir. Y no faltaba uno que otro griego por ahí que también lo estaba molestando. Así que el contexto de Pablo era muy adverso. A eso él mismo suma sus problemas de enfermedad, que no eran pocos, sus constantes encarcelamientos. Y sumado a esto, creo que tal vez lo que más le molestaba o lo que le dolía a Pablo era ver personas que se infiltraban en las iglesias, muchas de las cuales él mismo había fundado, y ponían a la iglesia en contra de Pablo. Un poco esta segunda carta de Pablo a los Corintios es una carta que se llama apologética. ¿Qué significa esta palabra? No piense que tiene que ver con Apocalipsis, no. Apología significa defensa. Es una carta donde Pablo defiende su ministerio, defiende la doctrina, el evangelio, y de alguna manera se defiende él mismo también. Porque estaba siendo cobardemente atacado. ¿Por qué digo cobardemente? Porque había algunos que se estaban infiltrando, que ya se habían infiltrado en la iglesia de Corinto, y como decimos normalmente le estaban llenando la cabeza a los miembros en contra de Pablo. Por ejemplo, diciendo que Pablo no era apóstol. No era apóstol porque no era del grupo de los 12. Diciendo que Pablo lo hacía todo su ministerio por conseguir ofrendas, por lucro. Que Pablo estaba mintiendo. Que Pablo, la doctrina de Pablo no era congruente y un montón de cosas más. Claro, fue tanto el ataque hacia Pablo que Pablo dice, bueno, basta acá, voy a hablar. Y a veces tenemos que hacerlo, ¿no? La Biblia no ampara o no apoya la idea de callarte la boca, agachar la cabeza y dejar que digan contra vos todo lo que quieran, total. No. Tampoco tenemos que ir al extremo de saltar, ¿sí? Como una mecha que se enciende apenas alguien dice algo de nosotros. Tenemos que cultivar una actitud mansa, humilde, pero cuando la cosa se sale de control, vos tenés todo el derecho de hablar fuerte, de llamar a la persona y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo de mí? A ver, aclaremos esto, con amor pero con firmeza. Y Pablo va a tomar esa actitud al escribir esta segunda carta. Y lo primero que hace en los primeros capítulos es, como dije recién, abrir su corazón y exponer sus principios de acción. Vos dirás, ¿qué es esto de principios de acción? Bueno, para poder entenderlo, Pablo va a decir cuál es su modus operandi, cuál es la motivación por la cual él hace las cosas. O sea, en otras palabras, Pablo dice, ustedes me están juzgando a mí por qué hago esto, por qué hago aquello. Bueno, yo les voy a explicar. Voy a abrir mi corazón y les voy a explicar cuáles son los principios que regulan mi vida y mi ministerio. Vamos a sacar 5 principios de acción de Pablo de los primeros 7 capítulos de la segunda carta. Obviamente no vamos a leerlos todos, pero vamos a sacar algunos versículos y vamos a enumerar 5 principios de acción de Pablo. ¿Y por qué de los primeros 7 capítulos? Porque si vos haces un estudio un tanto rápido o una visión panorámica de este escrito de Pablo, vas a ver que la carta está dividida en 3 etapas muy claras, 3 secciones muy claras. Primero Pablo
como dije recién, en los primeros 7 capítulos, expone o explica sus principios de acción. Luego viene el capítulo 8 y 9 que habla exclusivamente de principios sobre las ofrendas. Y si mal no recuerdo, algún jueves lo usamos como texto base para hablar sobre las ofrendas. Es, a mi modo de entender, el pasaje del Nuevo Testamento más completo respecto a las ofrendas, el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios. Y luego, el capítulo 10 hasta el final de la carta, Pablo defiende o habla acerca de su ministerio. ¿Sí? Principios de acción, ofrenda y ministerio. Hoy vamos a sacar 5 principios de acción que van a servirnos a nosotros para saber también cómo actuar, con qué principios reaccionar frente a esta prueba que la iglesia está atravesando, frente a esta nueva normalidad que se nos está imponiendo y que, vuelvo a repetir, en muchos aspectos será muy semejante a esta época de la iglesia en el primer siglo, que también tenía condicionamientos, persecución, privaciones, oposición de parte también de un imperio mundial, de organizaciones mundiales, como era el imperio romano. Vamos a ir directamente al primer principio de acción. Lo tenemos apenas empieza la carta, Pablo ya habla de esto. Da un saludo en los primeros 2 versículos y en el versículo 3, lee conmigo 2 Corintios capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A simple vista parece un trabalenguas, pero intencionalmente Pablo repite y repite y repite esta palabra que acabamos de escuchar recién: consolación, consuelo, tribulación. ¿Por qué? Porque ese era el contexto que rodeaba al apóstol Pablo en este momento. Tal vez sea también tu contexto. Como dije recién, de alguna manera todos estamos hoy en medio de una prueba muy, pero muy grande. Espero que no nos estemos acostumbrando, vuelvo a repetir, pero la prueba es muy grande, ¿sí? Yo no hay día, te confieso, y creo que es tu sentir también, en que no me duela el alma de ver a lo que el mundo ha llegado. En todo sentido. No sé, nunca como en esta última semana pensé tanto en el profeta Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque vos te acordás que a Jeremías se le dice el profeta llorón. Pero yo creo que está mal el título. Sí lloraba Jeremías, pero no era llorón. No lloraba por cualquier cosa. Él lloraba por las cosas que Dios lloraba. Y yo creo que hoy el pueblo de Dios tiene que llorar. Porque las cosas que están sucediendo hacen llorar el corazón de Dios. Hace 2 días se registró la cifra récord de temperaturas elevadas en el polo ártico, no, en el polo norte, ¿sí? Más de 100 grados Celsius. Fue una cifra récord a nivel histórico que marca una vez más la realidad del cambio climático y del calentamiento global. La Biblia dice que la creación gime a una, y si la creación gime, el creador gime. Yo creo que cuando Dios ve lo que le estamos haciendo o lo que el hombre le está haciendo al planeta Tierra, llora. Nunca como en este tiempo estamos viendo tantas leyes en contra de los principios principales de la Biblia, ¿sí? A favor del aborto, a favor de la ideología de género, del matrimonio igualitario, principios que Dios estipuló en su palabra. Nosotros no podemos aceptar esto como nueva normalidad sin que se nos mueva un pelo. Nos duele. Y yo creo que Dios llora también a ver lo que se hace con el matrimonio, institución sagrada. A ver lo que se hace con la sexualidad, diseño sagrado. Al ver lo que se hace con la familia, institución divina, sagrada.
Ustedes habrán escuchado en estos días algo que yo les venía advirtiendo y anunciando desde hace varios meses y que se volvió a dar. Ya es un hecho de que en Argentina se aprueba la ley a favor del aborto, que todavía no se había aprobado. Y recuerden que yo se los mencioné, yo se los dije. No hay que ser muy sociólogo para poder prevenir estas cosas. Un gran desembolso de dinero que ingresó al país. Yo soy argentino y estuve en el país cuando esto sucedió, donde se entregaban y se regalaban bonos a todo el mundo y uno decía, pero ¿de dónde sale tanto dinero con la crisis económica que hay en el país? Bueno, el dinero venía justamente de poderosos, muchos de ellos hasta los nombres sabemos, y yo los he mencionado, que para que se apruebe las leyes del aborto, a favor del aborto, entre otras, se inyecta dinero a los países para que en primer lugar, para que los presidentes y todo su grupo la pasen bien, y en segundo lugar, para que también haya una buena cantidad de dinero para poder gobernar y poder paliar la crisis económica del país, pero a ese costo. Y ese es el dinero que ingresó a Argentina, ese es el dinero que se repartió y se sigue repartiendo, y ahora estamos viendo cuál era la condición. Y esto está pasando en todos los países. Y debemos llorar por eso, de que se manejen así las finanzas y los recursos, ¿sí? Así que es un tiempo donde estamos viendo, y podríamos seguir hablando, la lista continúa, de cosas que duelen el corazón de Dios. Así que todos estamos también dolidos, como hijos de Dios, en medio de esta prueba. Y Pablo estaba así también, de ver cómo se maltrataban los cristianos, de ver cómo se perseguían, de ver cómo se cerraban las iglesias, de ver cómo los usaban como juguete en el circo romano y tantas otras cosas más. Pero fíjate la expresión del corazón de Pablo, y este ya es su primer principio de acción. Lo leímos, ¿no? Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay una nota de queja en la carta. Apenas empieza a escribir la carta Pablo, ya bendice a Dios. Claro, es fácil bendecir a Dios cuando todo va bien. Es fácil bendecir a Dios cuando no te tocan tu dinero, cuando no te obligan a cerrar tu comercio, cuando te permiten ir al culto las veces que quieran, cuando no te están filtrando las publicaciones que subís por Facebook o en YouTube, y hay libertad de expresión, pero cuando comienzan a silenciar publicaciones que hablen en contra de este actual gobierno mundial, cuando empiezan a silenciar como lo están haciendo, y preparémonos porque lo van a seguir haciendo con más intensidad, cuando comienzan a silenciar publicaciones donde se mencione a Jesús y a la Biblia, cuando se obliga a aplicarse, y esto va a venir también, cierto tipo de vacunas y medicamentos donde uno no sabe realmente qué es lo que le están inyectando, cuando cambian las leyes como mencionábamos recién, cuando aumentan los impuestos, cuando te prohíben viajar determinados días con tu vehículo, y prohíben, ahí ya es diferente, y ahí a veces no sale una expresión de bendición de nuestros labios. Más bien sale una expresión de queja. ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y dónde está Dios en medio de todo esto? Pero no es esa la actitud de Pablo. Primer principio de acción, Pablo conocía el propósito de las pruebas. Querido hermano, hermana, toda prueba tiene un propósito. Fíjate que el apóstol Pablo primero se va a concentrar en lo que Dios es. Lo leímos, ¿no? ¿Estuviste atento? Mirá, dice, bendito sea el Dios y Padre, el cual es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En primer lugar, Pablo, en medio de la privación, de la prueba, de la persecución, de la oposición, del condicionamiento, de la crítica, alza sus ojos al cielo y en vez de enfocarse en la prueba,
en sus privaciones, en las personas que hablaban mal de él, Pablo se concentra en su Dios y Padre. Y dice, Dios de toda consolación y Padre de toda misericordia. Y en este tiempo necesitamos concentrarnos en lo que Dios es. Porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y seguramente, iba a decir probablemente, pero me autocorregí, seguramente va a continuar pasando de una manera peor hasta que Cristo venga. Por favor, que no haya ningún ingenuo o ingenua en nuestra iglesia pensando que esto va a mejorar. Olvídate, olvídate. La Biblia dice que desde el preciso momento en que comienza esta secuencia de señales antes del fin, cual una mecha que se enciende, va aumentando en caos y en crisis, hasta llegar a un punto irreversible donde Cristo va a tener que intervenir en la historia humana, como fue mi primer mensaje, recordarás que di, cuando Cristo interviene en la historia, si no, busca lo que está en YouTube todavía, hasta que Cristo tenga que venir a intervenir, de lo contrario, el mundo se autodestruye, la especie humana se autodestruye. Esto no va a mejorar, va a ir cada vez más difícil y cada vez va a ser más difícil ser cristiano en el mundo. Esto lo venimos viendo desde hace tiempo, bueno, ahora lo estamos viendo de una manera especial. Pero el apóstol Pablo aquí nos enseña que en medio de esta situación tenemos que aprender a levantar nuestra mirada y dejar de mirar los problemas, las personas y las privaciones de la tierra y concentrarnos en lo que Dios es. Todo lo que está pasando y aún cosas peores que vendrán nunca llegarán a cambiar lo que Dios es. Porque lo que Dios es inalterable. Y no solamente lo que Dios es inalterable, sino que lo que Dios hace por nosotros es inalterable. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos promesas inmarcesibles, es la palabra que utiliza la Reina Valera, en verdad significan inmarchitables, que no se marchitan. Lo que Dios es no se marchita y lo que Dios hace por nosotros es inalterable. Y fíjate que Pablo se concentra en estas dos cosas. Primero en lo que Dios es. Dios y Padre, Dios de toda consolación y Padre de toda misericordia. Y segundo, se concentra en lo que Dios hace. Fíjate, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. O sea que Pablo se concentra en segundo lugar en lo que Dios hace. Ahora vos dirás, pero Pablo, yo no veo que Dios esté haciendo nada en este tiempo. Aparentemente Dios toma una posición de espectador, una posición pasiva. Más que nunca hoy vemos el mundo en manos del príncipe de las tinieblas. Más que nunca hoy vemos el mundo en manos de organizaciones mundiales que están confabuladas entre ellas y que tienen como único propósito adueñarse de lo que le pertenece a Dios. Y no para cuidarlo, no para mejorarlo, sino para destruirlo, porque están inspirados por el espíritu del anticristo, por Satanás mismo, que él vino para robar, matar y destruir. Bueno, aunque a vos te parezca que Dios no hace nada, Dios está haciendo mucho. Mira, hoy tenemos un día sin viento, yo estoy mirando por la ventana de mi casa, vos podés hacer lo mismo, y aparentemente a mí me encantan las plantas, tengo algunas plantas en mi jardín, ninguna hoja se mueve. Yo estoy mirando ahí unas plantas hermosas que tengo en el patio y están como que nada sucede. Pero ¿sabes una cosa? Dentro de esas plantas están sucediendo un montón de cosas. Hay todos procesos fisiológicos que aunque la planta esté quieta, sin mover una sola hojita, están sucediendo. Hay miles o millones de células que están muriendo y otras que se están formando. Aparentemente no pasa nada, pero está pasando mucho. Y muchas veces nuestra vida atraviesa por momentos donde el Hijo de Dios dice, Dios no está haciendo nada. Y no me quiero referir exclusivamente a lo que es esta situación de emergencia sanitaria, esta pandemia, el coronavirus. Tal vez aún en tu experiencia personal, hay otros virus que están infectando tu familia, tu matrimonio, tu espíritu, tu santidad. Hay otras situaciones de emergencia
y hay otros problemas que tal vez nadie sabe, pero que dentro de las paredes de tu casa o dentro de tu cerebro, de tu mente, de tu cabeza, de tu ser interior, están robándote la paz. Y tal vez también respecto a esas cosas tú dices, Dios no hace nada, pero nunca Dios deja de trabajar. El mismo Señor Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y aunque a ti te parezca, Dios está haciendo muchas cosas. Y aquí el apóstol Pablo dice, Dios, por ejemplo, me está consolando. Y fíjate que Pablo va a mencionar luego en el versículo 6 una reacción en cadena que se inicia cuando Dios consuela a uno de sus hijos o de sus hijas en medio de la tribulación. Lo leemos, mira, versículo 4 ya adelantó algo, ¿no? Dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros que están en otra tribulación, con la consolación que somos consolados. Ahí ya sucedió algo. No solamente Dios obró en mí, sino que Dios obra a través de mí para consolar a otros. Mira lo que dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo dice, cuando nosotros somos atribulados, ustedes son animados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no soy el único al que le sucede esto. También a Pablo, que es un gran siervo de Dios, le pasan cosas malas. Entonces quiere decir que no soy el único y eso me anima a continuar. Ese es el argumento de Pablo y es un argumento real. ¿O no te ha sucedido muchas veces que vos estás en problemas tremendos, que te quitan el sueño, que te roban la paz, que te enferman y de repente compartiendo con hermanos o con hermanas de la iglesia, te encontrás con alguien que está en una situación peor que la tuya y sin embargo está con un ánimo súper alto? Y vos decís, wow, este la está pasando peor que yo y está mejor que yo. Y eso te anima a vos, te desafía a poder fortalecerte en el Señor. Y ver la prueba en ese hermano a vos te animó. Bueno, eso dice Pablo. Se inicia una reacción en cadena. Mirá el versículo 9. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros, por medio de muchos. Pablo dice, mira, esto activa la oración de muchos hermanos. Es una reacción en cadena. ¿Por qué dice Pablo? Porque, fíjate, me gusta la frase, ¿no? Dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Querido hermano, las situaciones que estamos atravesando como iglesia y la situación que tú estás atravesando y yo también como individuo, son situaciones que nos obligan a confiar en Dios y no en nuestras fuerzas, porque muchas veces nuestras fuerzas se acaban. Y aparte de eso, dice el apóstol Pablo, que coopera, la NBI dice, te lo quiero leer, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos otros van a dar gracias a Dios también por la respuesta de vuestras oraciones. Es una reacción en cadena. Así que cuando Pablo quita la mirada de sus pruebas y de sus opositores y de sus detractores y de sus murmuradores y de sus hijos espirituales infieles que se estaban pasando al judaísmo y estaban poniendo en contra de Pablo, cuando Pablo quita la vista de eso, la mirada de eso y se concentra en lo que Dios es y en lo que Dios hace, tiene otra óptica de la prueba, otra óptica de la situación, porque dice, no, en verdad Dios sí está obrando. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo mi Padre, sigue obrando en mí y a través mío, aunque yo no lo veo, está obrando en otros. Querido hermano, hermana, cuando estamos en prueba tenemos la tendencia a pensar solamente en mí
y en mis problemas y en lo que me pasa y en lo que me hicieron y en lo que me dijeron y en lo que me quitaron y es una actitud egoísta donde yo me siento el centro de todo. Y como yo estoy en problemas, todo lo que está en mi periferia está en problemas. Pero no somos el centro, Dios es el centro. Y tenemos que aprender a conocer, ese es el título del primer principio de acción que estamos viendo, conocer el propósito de las pruebas. Y si Dios está permitiendo en este tiempo pruebas en nuestra vida, es con un propósito, y aunque a nosotros nos parezca que a Dios se le fueron las cosas de las manos, no se le fue nada de las manos. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo Padre de misericordia y Él sigue trabajando en mi consolación. Y tenés que entender que muchas de las cosas que te están pasando, tal vez vos no las entendés, pero hay otras personas que te están observando esta reacción en cadena de la cual habla Pablo y que pueden ser bendecidas o perjudicadas por tu actitud ante la prueba. No eres el centro. Vos tenés que decir, Señor, dame sabiduría, gracia y misericordia para poder manifestar una actitud valiente en medio de esta prueba. Para que las personas que me están viendo sean animadas también a enfrentar sus propias pruebas al ver mi actitud valiente. Pero si las personas me ven con la cara triste, con un espíritu derrotado, con un mensaje de queja, las personas se van a desanimar también. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos estar en cadena, como esta reacción en cadena de la que habla Pablo. Tenemos que estar en cadena fortaleciéndonos, animándonos unos a otros con palabras espirituales. Pero para eso primero nosotros tenemos que aprender y conocer el propósito de las pruebas de parte de un Dios que nunca cambia. El segundo principio de acción que Pablo va a exponer en esta sección de la segunda carta a los Corintios es una conciencia limpia ante los demás. En el mismo capítulo 1, versículo 12, solamente el verso 12 leamos. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, vos podés seguirme en la versión que tengas. Para nosotros, 1.12, para nosotros el motivo de satisfacción, ¿ves que son principios de acción? El motivo de satisfacción es lo mismo. Principio de acción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y ante ustedes, los hermanos, con santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Qué versículo interesante. Aquí el apóstol Pablo dice, miren, habrá personas que podrán decir lo que quieran de mí, pero yo tengo la conciencia bien limpia de cómo me he comportado, esa es la palabra que Pablo utiliza aquí, ante el mundo y ante la iglesia. Y eso a mí nadie me lo va a quitar. Era otro principio de acción de Pablo. Ahora tenemos que hablar un poquito de este tema porque no tenemos con esto que malinterpretar y decir, bueno, yo vivo a mi manera, como cantaba un cantautor hace varias décadas atrás, y no me importa lo que los demás piensen. Bueno, en un sentido sí, en un sentido no. Pablo, escribiendo justamente a esta iglesia en Corinto, él dice, yo de esta manera corro, ¿te acordás? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y si alguno quiere imitar, me dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero bueno, Pablo podía decir eso, de que él corría a su propia manera, y quien quiera imitarlo, que lo imite, porque él tenía la conciencia tranquila que imitaba a Cristo. Ahora, si vos tenés la conciencia tranquila, que estás viviendo de acuerdo a los preceptos de la Biblia, ahí sí, hacé lo que quieras. Te repito, si vos tenés la conciencia tranquila y estás seguro de que estás viviendo de acuerdo a lo que la Biblia dice, hacé lo que quieras, porque estás viviendo a la manera de Dios. Pero que esto no sea un justificativo para estar viviendo a mi manera y tal vez no sea la manera de Dios. Pero Pablo tenía una conciencia limpia ante los demás. Y él decía, yo soy genuino. Yo me he mostrado a ustedes tal cual soy. Y nunca he regulado mi conducta
en base a la opinión del mundo. Lo leemos, ¿no? Otra vez, por si no estuviste atento, fíjate, versículo 13, dice, versículo 12, perdón, dice, nuestra conducta no se ajusta a la sabiduría humana. La Reina Valera dice lo mismo, dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y claro, como decía al comienzo, ¿no? Yo me duele mi corazón y llora mi corazón, te lo digo con toda sinceridad, de ver muchos hermanos y hermanas, aún muchos amigos míos, compañeros míos, que creo que están cediendo y están ajustándose a la sabiduría, entre comillas, que este mundo está proponiendo. Y con un pánico exagerado ante este virus, que hermanos tenemos que entender de que el daño más grande que se ha hecho con esta pandemia no ha sido tanto a la salud, sino a la mente. No ha sido tanto el virus, sino el pánico, el temor. Ese ha sido el propósito principal y estratégico de todo este virus, muy probablemente creado en laboratorio y muy probablemente lanzado intencionalmente a puntos estratégicos del mundo, que mucho más allá de enfermarte, lo que querían era asustarte, encerrarte y formar en ti una dependencia ciega, absoluta, radical, de lo que se te permita o lo que no se te permita hacer. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. En Apocalipsis apenas se comienzan a describir las características del tiempo del fin. Dice que a estos hombres perversos se le ha permitido quitar la paz de la tierra. Así dice Apocalipsis. Y es lo que estamos viviendo hoy, todos encerrados por el miedo. No ignores, hermano, hermana, que esto es el propósito inmediato de esta pandemia intencional que se ha promovido a nivel mundial. Y no tenemos que ceder ante esa actitud. Yo no comparto la posición de muchos cristianos que viven encerrados en su casa por miedo a un posible contagio. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que tomar todas las medidas de prevención posible. Usar cubreboca, desinfectarte manos y pies cuando volvés a tu casa. Por supuesto, la otra parte, ¿no? Hacer una vida sana, tomar mucha vitamina C, porque este virus es muy similar al virus de la gripe, aunque más agresivo, obviamente, pero no estar encerrado con pánico en la casa y disfrazado de Teletubby, como muchos andan por ahí, por miedo a un contagio y dejando de hacer las cosas que Dios nos pide que tenemos que hacer. En eso no estoy para nada de acuerdo y lo seguiré diciendo siempre. El apóstol Pablo dice, yo no ando según la sabiduría del mundo, o lo que el mundo llama sabiduría. No, yo ando según la gracia de Dios. Segundo principio de acción de Pablo, una conciencia limpia en su manera de actuar. Pablo dice, esa es mi posición y yo no la voy a negociar. Tercer principio de acción. Pasemos al capítulo 2, por favor, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Qué actitud optimista que tenía. Él se encontraba en una de las peores situaciones de su vida. Lo vimos al comienzo del capítulo 1, que habla de que estaba atribulado, de que precisaba ser consolado por Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, el versículo 14 parece que es el versículo de alguien a quien todo le va bien,
cuando a Pablo no le iba bien todo. Dice, doy gracias a Dios porque Él me lleva siempre de triunfo en triunfo. Y uno puede decir, ¿cómo Pablo de triunfo en triunfo? Están murmurando de vos. Las propias iglesias que vos fundaste te critican. Te dicen que sos un falso apóstol. Te dicen que estás robando con las ofrendas. Te persiguen los romanos. Te persiguen los judíos. Te están encarcelando. Nadie te visita. Vivís enfermo. ¿Cómo puedes decir de que Dios te lleva siempre de triunfo en triunfo? Y Pablo dice, sí, así veo yo las cosas. Y ese es otro principio de acción. Pablo se consideraba un ganador. Pase lo que pase, querido hermano, hermana, estamos del lado de los ganadores. Pase lo que pase, estamos del lado de los ganadores. Una vez, en una de las reflexiones de Una pausa en tu vida, el libro devocional que ustedes conocen y que estoy escribiendo hace varios años, mencioné la comparación de la vida cristiana con el hecho de ver un partido de mi equipo preferido de fútbol o de cualquier otro deporte, yo digo fútbol porque es lo que más vemos, en diferido. Un partido que ya sucedió, tal vez hace horas o hace un día, pero yo no pude verlo en directo por X motivo. Y yo sé el resultado porque el partido ya terminó y mi equipo ganó. Con las justas, en el último minuto, pero con el gol ganador mi equipo consigue la victoria. Ahora yo estoy volviendo a ver el partido horas después o días después y yo sé el resultado. Por tal motivo, aunque mientras veo el partido mi equipo va perdiendo, yo sé que en algún momento va a venir el gol de la victoria porque yo sé cuál es el resultado final. Querido hermano, hermana, la vida cristiana es como ver un partido en diferido. Hoy lo que estamos viendo, lo que está pasando ante nuestros ojos, puede aparentar a derrota. Hoy, lo que está pasando por nuestros ojos. Pero en el cielo, que tiene el resultado final, no es derrota, es victoria. Y el apóstol Pablo, como yo te mencioné al comienzo, en el versículo 3, tenía su mirada puesta en el cielo. Él estaba viendo el resultado final, no estaba viendo el partido en diferido. Y muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios nos desanimamos, nos ponemos nerviosos, nos enojamos porque algún gol en contra nos robó la paz. Tranquilo, el apóstol Pablo dice, siempre, pase lo que pase, estamos del lado de los ganadores. Claro, hoy en día las mayorías hablan con mucha fuerza. Y vos y yo sabemos que todas estas leyes que se están aprobando, estas nuevas normalidades o esta nueva normalidad que se nos está imponiendo, todas las noticias que estamos recibiendo y las propuestas o promesas de cambio que estamos escuchando, a la mayoría del mundo le viene como anillo al dedo. Le viene como una súper buena noticia. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada vez son más las familias que aplauden que a sus hijos se les enseñe desde pequeñitos en el colegio acerca de la ideología de género. O sea que tu género, hombre o mujer, depende de tu idea. Y los padres aplauden. Cada vez son más los que se suman a estas propuestas económicas de personajes que manejan el mundo con su dinero y repartiendo sus caramelitos a todos, mantienen a todos conformes. La gente aplaude eso. Cada vez son más las personas que aprueban la unión de matrimonios homosexuales o lesbianas, cada vez son más. O sea, eso es lo que el mundo escucha y acepta y promueve y aplaude y disfruta. Y las mayorías nos consideran a nosotros, los cristianos, como retrasados, arcaicos, anticuados, con una mente chata, con poca visión y perdedores. Ahora, si vamos a prestar oído a las mayorías y a creer su versión, nos vamos a sentir derrotados. Pero el apóstol Pablo dice, miren, pueden decir lo que quieran, pueden hacerme lo que quieran. Yo sé que en Cristo soy un vencedor.
Y no solamente aquí, en muchos otros versículos, él repite este concepto donde dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos amó. Y eso nos hace grandes y triunfantes. Me encanta este versículo 14, 15, 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Pablo dice, mira, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Y aunque muchos digan que tengo poco resultado de mi ministerio, aún en aquellos que se pierden, que rechazan y que no me creen, aún para ellos yo me considero un ganador. Porque les prediqué el Evangelio. Si ellos no quieren aceptar es problema de ellos, pero yo cumplí mi misión y eso para mí es ser un ganador. ¿Por qué? Porque el día del juicio final ellos no van a tener excusas delante de Dios de decir nadie me predicó. Dios va a decir no, Pablo, el apóstol Pablo te predicó y vos rechazaste y por eso estás condenado. O sea que de una o de otra manera siempre vamos de triunfo en triunfo. Y ese era otro principio de acción de Pablo. Él no se dejaba convencer por lo que decían las mayorías. No se dejaba convencer por lo que decían las mayorías. Querido hermano, hermana, cada vez habla más fuerte el mundo. Cada vez el rugido de las olas atemoriza más a la iglesia del Señor Jesucristo. Cada vez parece que el mundo es el ganador y nosotros los perdedores. Es verdad, somos minoría. El Señor Jesucristo se refirió a nosotros como una manada pequeña. Pero no te olvides que pase lo que pase, el resultado final del partido siempre es a favor nuestro. Porque los que estamos del lado de Cristo, estamos del lado de la victoria. Aunque hoy el marcador que pase por nuestros ojos indique de que hay otros que parece que van adelante, al final de los tiempos, las cosas van a estar en orden. Vamos a reinar con Cristo porque somos más que vencedores. Y no tenemos que esperar a aquel momento para vivir de acuerdo a eso. Hoy nuestro principio de acción, nuestro modus operandi debe ser como fue en el caso del apóstol Pablo, una actitud ganadora y vencedora. Digan los demás lo que digan. Nosotros, siempre que estamos en Cristo, somos vencedores. Amén. Repasamos, primer principio de acción, conocer el propósito de las pruebas. Segundo principio de acción, tener una conciencia limpia de mi modo de actuar ante los demás. Tercer principio de acción, considerarme un ganador, pase lo que pase. Cuarto principio de acción, vamos al capítulo 4, por favor, versículo 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí el apóstol Pablo está concentrándose en una meta eterna. Y ese es su cuarto principio de acción. Concentrado en una meta eterna. Y repite varias veces el concepto de eternidad. Ahora aquí viene una pregunta. ¿Cómo estoy actualizando mi escala de valores? ¿Qué cosas para mí son realmente importantes? Fíjate, me gusta el versículo 14. Vamos a leerlo otra vez. Dice, sabiendo. Esta es una palabra que se repite varias veces. Creo que la tengo subrayada. Si vos querés marcar también, por ejemplo, capítulo 1, versículo 7 dice, pues sabemos que así como sois compañeros. El versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis
Y constantemente Pablo va a repetir este concepto de saber, de conocer. Fíjate capítulos 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús. 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre. 5.6. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. 5.11. Conociendo pues el temor del Señor. Así que podés seguir leyendo toda la carta donde Pablo está animando a sus lectores a que conozcan, a que sepan, a que consideren estas cuestiones elementales, estos principios de acción. Y aquí Pablo lo que sabía era que había una escala de valores donde las cosas eternas tenían que ocupar el primer lugar. Esa palabra sabemos significa convicción, convicción. Y Pablo va a utilizar 3 pares de palabras opuestas, que creo que en algún momento te las mencioné, para poder abrir nuestros ojos a esta escala de valores correcta. ¿Cuáles son esos tres pares de palabras? Son los que están en el versículo 17. Por un lado, Pablo va a agrupar 3 palabras: leve, tribulación, momentánea. Y por otro lado va a agrupar otras 3 palabras. Dice, eterno peso de gloria. Y fíjate que son grupos de palabras que están enfrentados. Fácilmente lo podemos interpretar. El primer grupo de palabras dice leve o liviano, como traduce otra versión. Liviano. Eso lo tenemos que enfrentar con la palabra peso del otro grupo, o pesado. Pablo dice, esta prueba que me está sucediendo a mí y que tal vez te está sucediendo a ti también, comparado con lo que pesa la gloria, es algo liviano. Luego va a usar otra palabra más y dice tribulación, leve tribulación. ¿Con qué palabra se enfrenta del otro grupo? Con gloria. Pablo dice, yo no voy a estar concentrado en la tribulación presente, sino en la gloria futura. Y eso hace cambiar mi escala de valores. Y la tercera palabra, en el primer grupo, es la palabra momentánea. ¿Ves? Leve, tribulación, momentánea. ¿Y con qué palabra se enfrenta el segundo grupo? Con la palabra eterno. Eterno, peso de gloria. Así que Pablo mira su realidad actual y dice, comparado con la gloria futura, esto es liviano, es pasajero y es una tribulación. Pero lo que me espera es pesado, es eterno y es glorioso. Y eso nos ayuda a actualizar nuestra escala de valores. Nosotros pensamos que Dios tiene que obrar siempre a favor nuestro como a nosotros se nos antoja. Pero el versículo 10 dice que a Dios no le importa otorgarnos satisfacción temporal, porque Él quiere producir en nosotros un carácter eterno. Lo leímos. Lo podemos leer otra vez. Fíjate. Vamos a leerlo otra vez. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y el versículo 18 dice, no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven, otra vez utiliza la palabra, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y querido hermano, hermana, Dios está ocupado o preocupado, actuando, trabajando en formar en nosotros un carácter eterno. La meta de Dios no es nuestra comodidad. Dios no está interesado en satisfacer nuestros caprichos o nuestros deseos. La meta de Dios no es cumplir toda nuestra lista de deseos personales, no, para nada. La meta de Dios es formar en nosotros un carácter eterno cada vez más parecido al de su Hijo Jesucristo. Y para lograr eso, Él nos va a hacer atravesar momentos de adversidad. Porque como dijo Spurgeon, las cosas que he aprendido en mis tiempos de prosperidad y de bonanza caben en una moneda. Pero las lecciones aprendidas en mis tiempos de adversidad y de prueba son incalculables. Así que Pablo miraba su leve tribulación momentánea y decía, esto está permitido por Dios para formar en mí un carácter eterno,
pesado, glorioso. ¿Cómo estamos mirando nuestra circunstancia actual, lo que nos está rodeando? Hemos dicho, y lo seguimos repitiendo, que son circunstancias desfavorables. Hoy más que nunca, por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero entendamos que esto tiene como propósito formar en nosotros un carácter eterno. Y eso es lo que Pablo está aquí mencionando. Tenemos que saber, conocer, entender, aplicar, recordar, reforzar esta verdad. De lo contrario, vamos a perder el rumbo. Así que el cuarto principio de acción del apóstol Pablo es estar concentrados en la meta o el propósito eterno que Dios tiene con tu carácter. Y el último, y con esto terminamos, está en el capítulo 6. Yo les dije que la sección iba hasta el 7, ¿no? Capítulo 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El quinto principio de acción que encontramos aquí de parte de Pablo era un compromiso con la santidad. Fíjate la secuencia fatal que menciona Pablo a partir del versículo 14. Muchos utilizan este pasaje para no casarse un creyente con un inconverso, y está bien, pero es mucho más amplio que esto. Cuando dice no os unáis en yugo desigual, se aplica a todo tipo de amistad que yo pueda tener con el mundo. Y fíjate la secuencia. Primero dice, leamos, qué compañerismo. Después dice qué comunión. Después dice qué concordia. Después dice qué parte. Y después dice qué acuerdo. Lo que comenzó siendo un simple compañerismo terminó siendo una sociedad, un acuerdo. Y así es lo que sucede cuando comenzamos a quebrantar nuestro compromiso con la santidad y comenzamos a comprometernos con el mundo, como fue el caso de Lot, allí en Génesis, ¿te acuerdas? Hermanos y hermanas, hoy más que nunca tenemos que reforzar nuestro compromiso con la santidad. ¿Por qué? Por dos motivos importantísimos. Primero, porque el mundo nos está observando y hoy tenemos que ser más que nunca un testimonio sin palabras. Un predicador del siglo XVIII decía: predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario, habla. ¿Sí entiendes, no? No hace falta hablar para predicar el evangelio. Nuestra vida de santidad debería ser un mensaje sin palabras. Y hoy más que nunca, que se nos está prohibiendo predicar en los templos, tenemos que predicar con nuestro testimonio. Pero en segundo lugar, hoy más que nunca tenemos que reforzar nuestro compromiso con la santidad, porque Cristo viene, muy pronto viene, ya se escuchan el ruido de las sandalias del Señor que viene a buscar a su iglesia. ¿Y cómo te va a encontrar? Te va a encontrar con un compañerismo, con una comunión, con un acuerdo, con una concordia, con el reino de las tinieblas. Hay cosas tal vez que estás arrastrando de tu antigua vida, del mundo, amistades, hábitos, pecados ocultos, licencias que te has tomado y que ya tu compromiso con la santidad, cuando recién te convertiste, que era tan fuerte, hoy ya no es tanto, ya convives, permites cosas que antes aborrecías. Y Cristo va a venir y te va a encontrar así. Cristo viene pronto y tiene que encontrarnos como hijos de Él. Por eso dice, y vosotros me seréis por hijos, y yo seré por padre. Fíjate, termino leyendo el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación,
de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La NBI dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Se está refiriendo no a la santificación posicional, sino a la santificación progresiva o práctica, que cada día debe ser perfeccionada. ¿Por qué? Lo leímos recién, ¿no? Porque tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La promesa de su pronta venida, de su advenimiento, de su retorno. Por tal motivo dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, lo que se ve y lo que no se ve. Quinto principio de acción de Pablo, un compromiso con la santidad. Lo repasamos para terminar. Todos comienzan con la letra C para poder recordarlo. Primero, conocer el propósito de las pruebas. Segundo, una conciencia limpia ante los demás. Tercero, considerarme un ganador, sea cual sea el resultado presente. Cuarto, concentrarme en la meta eterna. Dios sabe por qué me está haciendo pasar por estas pruebas. Y quinto, un compromiso con la santidad reforzado cada día. Este era el modo de actuar de Pablo. Estos eran sus principios de acción en medio de la prueba y tienen que ser los nuestros también para poder sacar el máximo provecho a esta situación que estamos atravesando. Dejamos aquí, te mando un abrazo grande, grande en el Señor y espero que podamos seguir el resto de esta semana conectados y fortalecidos por su Espíritu. Te quiero mucho y que el Señor te bendiga.